En este preciso momento, mientras una parte de la ciudad bosteza y la otra se rinde al cansancio, algo intenta apartarte de estas palabras porque sabe que en los próximos minutos vas a recibir una llave que no se compra, una fórmula que no se aprende en talleres ni en libros de autoayuda, un protocolo espiritual tan simple y tan poderoso que, si lo aplicas exactamente como lo escucharás, y lo pronuncias en la hora donde la oscuridad se cree dueña de todo, verás caer un peso que llevas pegado al pecho desde hace meses, tal vez años. Lo sentirás como cuando una habitación cerrada por demasiado tiempo se abre y el aire nuevo entra sin pedir permiso. Lo notarás en tu respiración que se vuelve honda y limpia, en tu mente que deja de correr detrás de pensamientos que no conducen a nada, en tu cuerpo que por fin entiende que puede descansar, porque esto que estás a punto de oír no es entretenimiento ni compañía para un rato. Es un llamado de emergencia a tu espíritu, un mensaje que estaba destinado a tus oídos y que quiso perderse entre notificaciones y tareas, pero no se perdió. Te encontró aquí y ahora, y te está diciendo que si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que se te dirá, la noche que te ha oprimido se convertirá en el lugar donde comienzan tus días más protegidos. No te hablo desde la teoría, te hablo desde ese lugar donde el alma entiende antes que la cabeza. Sé que has probado con frases sueltas, con playlists de tranquilidad, con respiraciones contadas, con terapias bien intencionadas, con distracciones que te adormecen por un rato para devolverte a lo mismo. Y sé que a veces despiertas en medio de la noche con el corazón apretado y la garganta seca, y miras la pantalla para engañar el silencio, y juegas con la almohada como si cambiarla de lado cambiara lo que pasa adentro. Pero en lo secreto sabes que no es solo cansancio, que no es solo estrés, que no es solo una etapa. Hay algo que se instaló como una sombra detrás de ti, un visitante que no invitaste y que sin embargo aprendió el camino hacia tu cama, hacia tu mente, hacia tu estómago, hacia ese nudo que aparece sin explicación. Y aquí es donde tienes que escucharme con todo tu ser, porque la forma de romper esa visita no es negociando, no es esperando a que un día se canse y se vaya, no es acostumbrándote para que duela menos. La forma de romperla es despertar cuando ella cree que estás dormido y poner en tu boca una frase que el cielo reconoce como contraseña, un versículo que actúa como espada por fuera y como escudo por dentro. Puede que ahora mismo una parte de ti quiera dejar esto para después, porque siempre aparece algo urgente, justo cuando estás a punto de recibir lo que de verdad cambia algo. Te llaman, suena una alerta, recuerdas un pendiente, te acuerdas de una conversación que te molestó, y la mente te susurra que lo veas mañana, que total no pasa nada si lo pospones. Pero ese susurro no es inocente. Es el mismo que te prometió 5 minutos más que se convirtieron en 5 años de lo mismo. Es la misma estrategia que te empuja a creer que estás solo, que a ti no te funciona, que a los demás sí, y a ti no. Por eso te pido una cosa sencilla y radical a la vez. Quédate, no te muevas. Deja que cada palabra se asiente como lluvia que cae sobre tierra reseca. Porque en unos minutos te pediré que hagas algo tan simple que parecerá demasiado poco para un dolor tan grande. Y sin embargo, ese poco es exactamente lo que abre la puerta por dentro. Ese poco es lo que desarma al que te oprime cuando piensa que nadie lo ve. Ese poco es lo que marca el límite entre una noche más igual a todas y la primera noche de una vida cubierta. Hay una pintura invisible de tu habitación que tú sientes aunque no la mires. La esquina donde se acumula el miedo. El lado de la cama donde más te cuesta conciliar el sueño. El espacio entre tu pecho y el aire donde se queda trabada la respiración cuando el pensamiento se acelera. Lo conoces de memoria como se conocen de memoria las rutas a casa, pero te has habituado a caminarlo con los ojos cerrados, resignado a creer que así es la vida adulta, que todos cargan con algo, que ya pasará, que hay que aprender a vivir con eso. Lo que hoy vengo a decirte, con un amor que no infantiliza y una autoridad que no grita, es que no fuiste creado para pactar con la opresión. No fuiste diseñado para llamar normal a lo que te desangra de a gotas. No naciste para aceptar como identidad ese agotamiento que no se cura con dormir, esa ansiedad que no entiende de calendarios,
Esa tristeza que no respeta momentos felices. Y si esto te arde por dentro, si reconoces tu mapa secreto en estas líneas, entonces estás a milímetros de descubrir por qué te despiertas cuando te despiertas. ¿Por qué ese horario en el que nadie llama es el mismo en el que algo te llama? ¿Por qué esa hora fue escogida por el cielo para visitar a los que se deciden? ¿Por qué ese instante no es casualidad sino cita? Quiero que imagines algo concreto y real, nada de teatralidad ni gestos que no salgan del corazón. Imagina tu cuarto en silencio. Imagina tus pies tocando el suelo frío. Imagina tu espalda erguida sin forzarla. Imagina tus manos abiertas como quien no esconde nada ni se aferra a nada. Imagina tu boca aprendiendo a pronunciar una verdad que no inventaste tú. Imagina esa verdad saliendo de tus labios y llenando el espacio, como cuando una vela encendida cambia el olor y la luz de una habitación. Imagina que esa frase, que por años dejaste dormida en un libro, entra en la atmósfera como un guardia de noche que toma su lugar. Imagina que la sombra que te rondaba se retrae, porque reconoce una autoridad que tú, en tu cansancio, ya no tenías fuerzas para reclamar. Imagina el cuerpo cediendo y la mente rindiéndose como cuando por fin encuentras una postura que no te duele. Imagina que después de decir lo que te diré, el reloj sigue siendo el mismo y sin embargo todo se siente diferente, como si hubieras movido la casa 2 grados hacia la luz. No te pido fe perfecta ni emoción desbordada. Te pido honestidad y obediencia en lo pequeño. Te pido que apagues la ironía que te protege del dolor y te abras a probar algo tan viejo como la primera oración y tan nuevo como el primer respiro de un recién nacido. Te pido que sospeches de la voz que se burla por dentro y que honres la voz pequeña que, a pesar de todo, todavía te dice, prueba una vez más. Te pido que no midas lo que va a ocurrir con reglas ajenas, que no le des el gusto a la ansiedad de pedir garantía antes de dar un paso, que no dejes que tus decepciones anteriores te roben este presente. Te pido que llegues conmigo hasta el borde, que asomes el pie, que sientas el vértigo, y que cuando te diga ahora, lo hagas. Porque hay puertas que solo se abren desde adentro, y esta es una de ellas. Hay cadenas que solo ceden cuando se pronuncia la palabra exacta, y esta es una de esas. Hay noches que solo se redimen cuando son hijas de un acto de fe, y esta es precisamente esa noche. Si estás leyendo o escuchando esto con los ojos húmedos y la piel alerta, no lo dudes. Acabas de ser convocado. Si una parte de ti quiere llorar y otra quiere reírse por nervios, estás en el lugar correcto. Si te sientes indigno, impuro, cansado, confundido, si crees que fallaste demasiado, si piensas que ya no mereces ayuda, te digo con la fuerza de quien ha visto la gracia levantar a los que se rendían, te equivocas respecto a ti. Dios no se equivocó contigo. Si te sientes fuerte y piensas que no necesitas nada, te digo con la delicadeza que exige la verdad. Te falta lo único que sostiene cuando todo lo demás falla. En ambos casos, esto es para ti, esto es ahora, esto es aquí. Y no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas quedarte, respirar, abrirte, decidir que vas a obedecer cuando llegue la instrucción y creer que una frase en el momento correcto puede hacer lo que un año de empujarte no logró. Voy a hablarte al alma y no a tu currículum. Voy a hablarte a ese niño que alguna vez supo dormir sin miedo y a ese adulto que aprendió a convivir con él. Voy a hablarte al padre o a la madre que no puede caer rendido porque al día siguiente hay que sostener una casa. Voy a hablarte al que cuida a todos y olvidó cómo cuidarse. Voy a hablarte al que se acostumbró a necesitar algo para poder dormir. Voy a hablarte al que sonríe en fotos y por dentro pide una palabra que le devuelva el pulso. Voy a darte un secreto que no es secreto y una práctica que no es moda. Cuando aprendas a pronunciar la frase exacta, en la hora exacta, se alineará el cielo sobre tu techo y la noche dejará de ser un enemigo para convertirse en un testigo. Y cuando eso pase, no lo atribuyas a mí, no lo atribuyas a un video. Atribúyelo a la misericordia que te andaba buscando y te encontró. Todavía estás aquí.
Si no te fuiste a mitad de camino, si sentiste que una mano te sostuvo para que no cerraras esta ventana, entonces ya diste el primer paso del milagro. Resististe la distracción. Ahora te pido que guardes silencio por dentro mientras terminamos este tramo, que le des a tu alma la oportunidad de creer que hoy puede ser el comienzo de otra vida en la misma casa, con la misma cama, con tus mismos pendientes, pero con un aire que no es el mismo. Te pido que te permitas esperar algo bueno sin miedo a que no ocurra, que apagues a los profetas del pesimismo que te habitan, que aceptes que si esta palabra te encontró, no fue para que la aplaudas, sino para que la obedezcas. Y cuando llegue el momento de pronunciar lo que debes pronunciar, no lo harás como quien prueba suerte. Lo harás como quien entra a su propia casa y enciende la luz. Y ahora, para que lo que acabas de abrir en tu interior no se enfríe ni se evapore como un suspiro en el vidrio, quiero que te reconozcas por dentro sin máscaras. Porque solo cuando pones nombre a lo que sientes, la luz sabe exactamente a qué rincón entrar. Y quizá no lo habías dicho así, pero tú te despiertas con una sequedad que no se cura con agua. Cargas un peso que no se quita con siestas. Caminas el día como quien empuja una puerta pesada que siempre vuelve a cerrarse. Sonríes por fuera porque la vida exige cordialidad. Y sigues adelante porque hay que seguir. Pero en lo secreto hay un zumbido que no se apaga. Un ruido de fondo que hace del silencio un enemigo. Un nudo que aparece cuando todo está quieto y que no entiendes por qué se instala justo cuando te mereces descanso. Y entonces te convences de que quizá eres tú, que siempre fuiste así, que es tu forma de ser, que a todos les pasa. Pero en el fondo sabes que no, que esto no es normal, que no es sano, que no es digno de quien fuiste creado para ser, que hay algo desalineado entre tu alma y tu respiración, algo que roba oxígeno a lo que te hacía cantar sin que nadie te oyera. Y por eso estás aquí, porque la sed del corazón te trajo a buscar una palabra que no sea decoración sino pan, que no sea consuelo barato sino dirección que corta la niebla y te devuelve a casa. Tú sientes, aunque no lo cuentes, que el cansancio se te mete en los huesos como un invierno largo incluso en los días de sol. Sientes que por dentro vives corriendo aunque estés sentado, que la mente va 10 calles adelante y el alma se quedó rezagada en la esquina del último dolor. Sientes que a veces Dios te habla en la memoria de un abrazo y otras veces su silencio pesa como una pared. Y te preguntas si eres tú el que no escucha, si acaso la línea está cortada, si tus oraciones, esas que salen flojitas porque no quieres despertar a nadie, se quedan atascadas en el techo y al amanecer cumples con todo lo que hay que cumplir. Pero te queda la sensación de que la vida te pasa como un tren que no te espera. Como si estuvieras en el andén con la maleta en la mano y el anuncio siempre dijera, retrasado. Y te tragas el nudo porque no quieres ser drama. Y te repites que hay gente peor. Y te comparas para callarte. Y te vuelves práctico para no llorar. Pero llegas a la noche y, cuando todo queda quieto, el cuerpo te recuerda que no has sanado lo que prometiste ignorar. Hay días en que te escondes en la productividad para no mirar el vacío. Noches en que te escondes en la pantalla para no escuchar el propio latido. Y temporadas en las que te vuelves experto en hacer chistes sobre lo que te duele, para que nadie se acerque demasiado. Porque si alguien toca ese lugar te desarmas. Y sientes vergüenza de confesarte frágil. Y sientes miedo de decepcionar a los que creen que eres fuerte. Y sientes rabia de tener que demostrar que ya superaste eso, cuando en realidad solo aprendiste a caminar con la espina clavada. Y te justificas diciendo que así es la adultez, que la fe es aguantar, que madurar es endurecerse. Pero la verdad, esa verdad que prefieres no mirar a los ojos, es que te acostumbraste a vivir con la garganta apretada y el pensamiento encendido como alarma permanente. Y esa costumbre te está robando partes hermosas que ni siquiera recuerdas cómo sabían. Te pasa también que el sueño se te rompe en pedazos chiquitos, que duermes por trozos, que te acuestas cansado y te levantas cansado, que hay una hora, quizás siempre la misma, en la que el cuerpo se despierta como si lo llamaran por su nombre, y tú ya sabes que no vale la pena pelear, que vas a dar vueltas, que el corazón se te va a acelerar con historias que no existen y recuerdos que ya no deberían doler.
que vas a visitar conversaciones que no tuvieron cierre, que vas a ensayar respuestas que nunca dirás, que vas a volver a leer mensajes como quien busca migas de sentido donde ya no hay pan, y al final, cuando ya es tarde o temprano, según cómo se mire, cedes al cansancio y te prometes que mañana sí vas a cambiar, que mañana sí vas a orar, que mañana sí vas a pedir ayuda, que mañana vas a empezar algo que haga ruido suficiente para espantar el ruido. Y ese mañana hace tiempo que no llega, porque mañana siempre encuentra una excusa más urgente que tú. Hay algo más que no dices, pero que yo voy a nombrar por ti para que te sientas visto. Te pesa la fe avergonzada, esa que sigue creyendo en silencio, pero se cansó de verbalizarlo porque la gente se impacienta. Te pesa la culpa de no sentir lo que sientes que deberías sentir cuando oras. Te pesa el miedo a reconocer que te cuesta levantar la Biblia porque temes que no pase nada. Te pesa la pregunta que no te atreves a formular. Señor, ¿de verdad estás aquí o solo estoy hablando solo? Te pesa la sospecha de que te faltan fuerzas para sostener lo que antes sostenías. Te pesa la comparación con los días de fuego y canto. Te pesa la sombra de las pérdidas que no supiste llorar y que se te quedaron dentro como muebles pesados en una casa pequeña. Te pesa la sensación de que te volviste un experto en sobrevivir y olvidaste el arte de habitar. Te pesa que el amor de otros no cure la soledad que te hace ruido en las costillas. Y tal vez nadie lo sabe, tal vez ni tú lo admites, pero te has sorprendido deseando que alguien, aunque sea un desconocido, te diga yo también, solo para no sentirte defectuoso. Te has sorprendido pidiéndole señales imposibles a Dios en voz baja para no decepcionarte si no ocurren. Te has sorprendido negociando con el cansancio, una tregua que no firma. Te has sorprendido envidiando la paz ajena por segundos y luego arrepintiéndote. Te has sorprendido queriendo acostarte en el piso del cuarto para que el frío te recuerde que tienes cuerpo, y no solo pensamiento. Te has sorprendido buscando tu nombre en textos genéricos para ver si suena a ti. Y te has sorprendido aquí, ahora, escuchando o leyendo con una mezcla de escepticismo y esperanza. Con ganas de apagar y con ganas de quedarte. Con ganas de llorar y con ganas de que por fin alguien te dé una instrucción tan concreta que no admita excusas. Porque te cansaste de diagnósticos que no se acompañan de una salida, te cansaste de ánimos que no te levantan. Te cansaste de va a estar bien, sin una mano que señale la puerta. Este es el momento en que te pido algo que cuesta poco y vale mucho. Confiésalo en voz bajita o escríbelo donde todos podamos orar contigo. Dilo así como te salga, sin adornos. Estoy cansado por dentro. Necesito ayuda. Si puedes, deja en los comentarios una palabra que sea tu acto de fe. Sáname, Señor. Estoy aquí. Dios, sáname desde la raíz. Y si te nace, escribe el nombre de la persona por la que vas a clamar esta noche. Porque esto no es un muro para gritar al vacío. Es un altar donde muchos traemos lo que pesa para que deje de pesarnos solos. Y cuando decenas de personas, cientos quizá, se atreven a escribir lo que callaron en sus casas, el cielo encuentra una rendija por donde colarse con ternura y con poder. No dejes que la vergüenza te robe lo que la valentía te podría devolver. No lo dejes para luego. Deja tu rastro ahora mismo para que cuando vuelvas, porque vas a volver, veas escrito tu propio aquí estuve y aquí empezó algo. Tú sientes también que hay preguntas que te taladran justo cuando todo está oscuro y que si alguien te preguntara qué te duele, no sabrías por dónde empezar. Porque no es un único punto, es un mapa entero. Es un país de recuerdos, es una colección de pequeñas heridas que juntas hacen un paisaje de invierno. Y te sientes raro por llorar sin un motivo suficiente. Te sientes culpable por estar triste sin razón. Te sientes juzgado por no tener un caso clínico que te dé permiso para pedir abrazo. Y la cultura del rendimiento te ha convencido de que llorar es perder tiempo, de que detenerse es perder terreno, de que admitir la propia sed es una mala campaña de imagen. Y por eso vas acumulando
vas apilando, vas metiendo debajo de la alfombra cosas que ya no caben, y terminas tropezando con lo que escondiste. Por eso hoy, para ti que eres experto en funcionar, yo te invito a algo sagrado y simple. Deja de funcionar un segundo y siente. Deja de cargar un segundo y reconoce el peso. Deja de narrarte como invencible. Y acepta que necesitas que alguien más sostenga el techo un momento para que tú puedas respirar. Si algo de todo esto te está ardiendo en el pecho, si la piel te hormiguea, si se te afloja la mandíbula como cuando uno por fin suelta, si quisieras cerrar los ojos y quedarte aquí un rato, escríbelo, aunque sea con 2 palabras. Me pasa. Soy yo. Aquí estoy. Porque ponerlo en letras es como abrir la ventana para que entre un poco de aire. Es el gesto pequeño que permite al alma soltar el puño. Es la señal mínima que Dios usa como semilla para plantar descanso. Y si te cuesta escribir, dilo por dentro. Pero quédate, no te escondas, no te vayas. Que en la próxima respiración te voy a mostrar que este dolor invisible no es capricho ni defecto, ni solamente psicología enredada, sino una grieta real en el espíritu que tiene nombre, tiene causa, tiene vía de entrada y, gracias a Dios, tiene salida. Y cuando la conozcas, vas a entender por qué te despiertas cuando te despiertas, por qué pesa donde pesa, por qué insiste cuando todo parece estar bien. Y vas a tener en tu mano, por fin, la primera piedra firme para salir del pantano. Deja escrito ahora mismo, antes de que te distraigas, una frase que sea tu puente hacia lo que viene. Yo creo. Oh, sáname, Señor. Oh, Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver. O el nombre de quien amas y que necesita cobertura. Porque leer tu propia fe dentro de unas horas será tu recordatorio de que no te inventaste este llamado, de que no fue una emoción pasajera, de que hoy tu alma habló y nosotros la oímos. Y mientras lo escribes o lo susurras, toma aire, suéltalo despacio y prepárate. Porque ahora que te has reconocido sin disfraces, voy a mostrarte con ternura y con autoridad cómo se llama lo que te está drenando y dónde se escondió, para que juntos lo desactivemos desde la raíz y no tengas que volver a construir tu casa sobre esa fuga. Hay un nombre para lo que te viene drenando por dentro, y no es así soy yo, no es época complicada, no es se me pasará. Es una fisura en el espíritu por donde se filtró algo que no paga alquiler, y sin embargo ocupa tus noches. Esa fisura no apareció de golpe como un rayo. Fue tallándose con hábitos pequeños que parecían inocentes, con pensamientos que dejaste sin vigilia porque creíste que eran solo ideas, con conversaciones que te hirieron y decidiste archivar en lugar de sanar, con promesas que te hiciste a ti mismo para sobrevivir un día y que terminaron dictando la temporada entera, con silencios que aceptaste por cansancio hasta que quedó muda la parte de ti que antes cantaba. Ese es el diagnóstico invisible que nadie ve en estudios ni asoma en análisis. Una puerta quedó entornada y el frío de lo que no es de Dios entró a tu casa como corriente, sutil al principio, helada después, y empezó a mover cuadros de lugar, a apagar lámparas, a encender alarmas innecesarias, a convencerte de que vivir en abrigo dentro de tu propio cuarto era normal, que andar encogido del alma era sofisticación adulta. Esa grieta tiene nombres concretos que no gustan pero liberan cuando se pronuncian. Amargura no resuelta que se asentó como sarro en el pensamiento. Culpa antigua que no entregaste y te quitó el hambre de oración. Vergüenza heredada que susurra que no eres digno de pedir. Alianza con la autosuficiencia que te hizo creer que solo con tu cálculo podrías estar a salvo. Palabras de muerte que tomaste como identidad. Ambientes donde se negocia la pureza por pertenecer. Pactos de cansancio con relaciones que aplauden tu desgaste porque así eres más manejable. Y también, cuando nadie mira, prácticas que abren la ventana a lo que promete control y solo trae esclavitud. Superstición bonita disfrazada de tradición. Curiosidad por lo oculto presentada como cultura. Lecturas y sonidos que parecían arte y resultaron jaulas. Nada de esto llegó con truenos.
Todo llegó con susurros que te pedían solo una vez. Y cuando intentaste cerrar ya estabas dentro. Y cuando quisiste explicar, ya no sabías por dónde empezó. Y cuando buscaste nombre, te pareció exagerado llamarlo como es. Enfermedad del espíritu. Ataque silencioso contra tu respiración de hijo. Fuga constante de la unción cotidiana que te sostenía sin que te dieras cuenta. No eres un caso extraño. Eres un terreno disputado. La opresión no siempre se siente como una mano que asfixia. A veces se camufla como una lógica moderna que te convence de que todo es gestionable si lo agendas, si lo negocias, si lo racionalizas, si lo pospones. Y por eso llevas tanto tiempo aplazando lo que hoy te pide presencia. Hay señales que delatan la grieta aunque se disfracen. El descanso que no repara porque te acuestas en modo vigilancia. La risa que no cuaja porque atrás, como telón, suena un rumor de juicio. La incapacidad de estar a solas sin tener que llenar el aire con ruido. El cuerpo sano que se comporta como cuerpo enfermo. Y el cuerpo enfermo que grita dolores, que el examen no encuentra. La oración que se volvió suspiro culpable. Y la Biblia que pesa como ladrillo cuando antes era pan tierno. Este es el mapa del ataque que no supiste nombrar, y que hoy te nombro con respeto y con firmeza para que lo dejes de normalizar. Hace meses, o años, firmaste, sin querer, un contrato silencioso con la resignación. Ella te prometió protección a cambio de tu voz. Y tú, cansado, aceptaste. Y ese trueque te salió caro porque ningún pacto con la derrota es barato. Todo lo cobra con intereses. Por eso cada vez que te acercas a un cambio, aparece una resistencia elegante, perfectamente razonable, que te explica por qué ahora no conviene, por qué no estás listo, por qué ocupar a otros es más noble que ocuparte, por qué Dios conoce tu corazón. Y con eso basta. Y esa media verdad anestesia, pero no cura. Te deja bien con el relato público mientras por dentro el latido pide socorro. Y lo pide justamente a esa hora en la que nada debería interrumpirte, porque lo que habita en la sombra se siente valiente cuando los pasillos callan. La grieta también se alimenta de la historia familiar que nunca pudiste mirar sin prisa. Los miedos aprendidos por osmosis en la cocina, el lenguaje del castigo que confundiste con amor, la ansiedad heredada como si fuera apellido respetable. Los silencios que se premiaban como prudencia, los secretos que enseñaron a tu alma a caminar en puntillas para no hacer ruido. Y en ese ecosistema se crió una teología interior que no es la del Evangelio, es la de la supervivencia. No pidas mucho para que no te lo quiten. No sueñes alto para que la caída no duela. No confíes profundo para que no te traicionen. No sientas demasiado para que no te rompas. Y cada una de esas sentencias levantó un muro donde debía ir una ventana. Luego, llegaron los golpes de la vida adulta. Traiciones reales, pérdidas que desordenaron el calendario, diagnósticos que no esperabas, puertas que se cerraron sin explicación. Y la grieta, ya trazada, aprovechó para hacerse pasadizo. Y por ahí se te fueron el asombro, la alabanza como respiración, la risa sin vergüenza, la ternura sin armadura. Aquí no hay culpables que exhibir, hay puertas que cerrar y territorio que recuperar, porque la enfermedad espiritual no busca humillarte en público, prefiere corromperte en lo secreto hasta que tú mismo te declares caso perdido. Y ese es el decreto que hoy vamos a revocar con evidencia, con presencia, con palabra viva en la boca y decisiones quietas que hacen más ruido que 1000 declaraciones vacías. Quizá digas que nada de esto aplica y, sin embargo, tu cuerpo lleva semanas hablándote en idioma de síntomas que desestimas porque no hay nada. Presión en el pecho cuando anochece. Respiración corta ante lo cotidiano. Palpitaciones que no responden a esfuerzos, sino a pensamientos. Ojos que no encuentran foco en lo que aman. Hambre que confundes con necesidad de pantalla. Sueño que no llega cuando debería y pesadez que cae a media mañana sin motivo. No te culpes por tu biología. Atiéndela con cuidado, pero entiende también que el espíritu tiene sensores y los está disparando para avisarte que hay una fuga. Y los llamamos ansiedad, irritabilidad, apatía, hipercontrol,
distracciones compulsivas, hambre de ruido, alergia al silencio, negociaciones interminables con la culpa. Nada de esto se resuelve con un eslogan. Todo esto empieza a drenarse cuando te plantas y dices con claridad: hay una fisura y hoy dejo de convivir con ella. Y esa claridad nace cuando lo escribes, cuando lo confiesas, cuando lo sacas de la bruma de lo implícito y lo pones con letras delante del altar. Porque lo no dicho reina. Lo dicho empieza a perder poder. Y por eso te invito, sin espectáculo, sin morbo, a dejar en los comentarios una línea que sea tu diagnóstico en voz baja. Me cansé de normalizar el peso. Renuncio a convivir con la fuga. Señor, muéstrame dónde se abrió la puerta. Elige una sola y deja que el cielo la lea como se leen las actas de una renuncia firmada. No confundas diagnóstico con condena. Aquí no venimos a inventariar culpas, sino a identificar la llaga para llevarla al único médico que no solo receta, también abraza. Si te atreves a mirar con honestidad, verás patrones que se repiten justo cuando estabas a punto de avanzar. Conversaciones que te empujan a la culpa, encuentros que te dejan la paz en charcos, ritmos que en lugar de humanizarte te agotan. Horarios que consagraste al rendimiento y nunca a la presencia. Y dentro de ese engranaje, el enemigo te aprendió la contraseña de la madrugada. Por eso ese reloj insolente. Por eso esa hora que se te vuelve espejo. Por eso ese llamado tibio que no atendías porque pensabas que era casualidad. Y no lo era. Era aviso. Cuando la casa tiene grietas, el viento silba de noche. Cuando el alma tiene fugas, el espíritu gime a las 3. No para hundirte en la ansiedad, para convocarte al taller silencioso donde se reparan estructuras. Tu parte, a esta altura, es mínima y decisiva. Reconocer sin justificar, nombrar sin dramatizar, pedir sin orgullo, porque el orgullo es el mortero preferido de la fisura. Se pega a las paredes y las mantiene separadas con apariencia de solidez. Hoy lo aflojamos con humildad, esa palabra antigua y luminosa, y con una práctica tan concreta que la mente, acostumbrada a conceptos, se quedará sin excusas. Si hasta aquí te sentiste expuesto, pero cuidado. Si tocamos fibras que nobody toca porque incomodan, si se te armó en la garganta una oración que nunca dijiste, déjala escrita con la simpleza de los que quieren, no de los que exhiben. Dios, sáname desde la raíz. Y agrega, si puedes, el lugar donde intuyes la grieta. Orgullo, amargura, culpa, silencio, miedo, soledad, vicios del alma. Porque nombrar es comenzar a gobernar. Y cuando el cielo lee un nombre entregado, devuelve un nombre nuevo con el que se camina de otra manera. Guarda estas líneas como acta de diagnóstico, no como sentencia, y quédate conmigo un tramo más, porque ahora que sabes dónde cruje la estructura, voy a aportar, advertirte con amor de hermano y con la urgencia de un vigía, qué es lo que está en juego si decides dejar todo como está y qué ocurre, de manera muy real, muy concreta, cuando eliges. Aunque te tiemble la titilla la voz, cerrar la puerta y habitar bajo la sombra que estabas extrañando. Mira con los ojos bien abiertos lo que ocurre cuando se decide convivir con la grieta como si fuera decoración del alma y no herida, porque el deterioro rara vez entra con estruendo sino en cuotas y, mientras negocias con el cansancio y aparcas la obediencia para otra temporada, se te van deshilachando las cosas que más necesitas. Primero se opaca la visión y dejas de ver con claridad lo que antes estaba nítido. Dónde estás y hacia dónde ibas. Después se hace pesada la voluntad y empiezas a posponer decisiones pequeñas que, sumadas, alteran el mapa entero. Y en ese proceso el propósito se te vuelve palabra grande sin sabor cotidiano, como pan de víspera que ya no alimenta, y no es que Dios haya retirado su mano. Es que el corazón que no guarda su fuente se convierte en canal de fuga, y por ahí se escapa la vida. Por eso la Escritura no adorna cuando ordena, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si no guardas la fuente, el agua pierde presión en cada habitación de tu casa,
Y lo notas en cosas tan concretas como la risa que ya no despega, la oración que suena de lata, la palabra que antes te incendiaba y ahora rebota como si hablara para otro. Lo notas en tu cuerpo que pide descanso y solo recibe pantallas. En tu boca que aprende a decir, estoy bien, como reflejo. En tu calendario que registra de todo menos presencia. Y mientras tanto el ladrón, que no es mito ni metáfora, es agenda espiritual, hace lo que hace sin pedir permiso. Hurtar, matar y destruir. Aunque a veces ni te rompa cosas visibles, le basta con erosionarte la esperanza. Juan 10:10. Y si dejas la puerta abierta, el saqueo se vuelve rutina. Quien piensa que esta batalla se libra en la superficie, confunde síntomas con causas, porque no peleas contra carne ni sangre. No estás discutiendo con tu colchón ni con la estación del año. Tu lucha es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Y esas tinieblas operan con una pedagogía lenta. Te seducen con explicaciones razonables, para que duermas menos y te quedes más tiempo en el brillo de lo que no alimenta. Te hacen creer que el silencio es pérdida de tiempo y que la presencia se puede tercerizar. Te ofrecen distraerte hasta que olvidas beber. Te convencen de que lo urgente es siempre más piadoso que lo importante. Y entonces cambias altares por atajos, cambias habitación por corredor, cambias habitar por sobrevivir. Y al principio nadie lo nota, pero de pronto la casa cruje y las vigas se arquean. Y el fruto lo ves en tu mesa. Conversaciones que solo se sostienen si hay ruido de fondo. Abrazos que no reparan porque el pecho está blindado. Trabajo que sube pero alma que baja. Dormir que cierra los ojos pero no apaga la vigilancia. Y si tienes hijos, ellos lo perciben en su idioma. Se les contagia la prisa del alma. Heredan miedos que no pidieron. Aprenden a leer tu ansiedad como si fuera el reloj de pared. Y ahí sí, la grieta deja de ser asunto privado para convertirse en clima de casa. Y cuando el clima cambia, las semillas tardan el doble en germinar. Y si hay promesas sobre tu familia, y las hay, comienzas a verlas como fotos antiguas en marcos torcidos. Y no es que Dios haya archivado su palabra, es que el ruido interior te hizo olvidar el tono de su voz. Y por eso hoy la advertencia viene envuelta en misericordia. Si no cierras la puerta, el viento te reescribe la casa. El precio de caminar con la grieta abierta no solo se paga en noches mal dormidas, también se cobra en decisiones torcidas tomadas desde el cansancio, en relaciones elegidas por hambre y no por convicción, en alianzas firmadas con la necesidad y no con la paz, en hábitos que te prometen refugio y te facturan soledad, y cada firma hecha bajo opresión trae una hipoteca espiritual que después cuesta lágrimas levantar. Por eso la palabra insiste en la vigilancia del corazón y en la prontitud para regresar. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:12. Si no desechas lo que te oscurece, terminas vistiendo formalmente lo que te mata lentamente. Lo institucionalizas con frases bonitas, lo justificas con responsabilidades nobles, lo adornas con discursos sobre la adultez y la resiliencia, y en nombre del «aquí no pasa nada», permites que pase de todo. El costo, a mediano plazo, es perder el oído para la ternura de Dios, ese oído fino que distingue su susurro del ruido propio. Y cuando no escuchas, te gobierna el piloto automático. Y el piloto automático no lleva a tierra prometida. Lleva en círculo por el desierto hasta que muere una generación de promesas en tu adentro. Y digo esto sin fatalismo. Lo digo para que el temor del Señor, que es inicio de sabiduría, te devuelva lucidez. No estás hecho para perpetuar vueltas, estás llamado a cruzar ríos. Algo más queda en juego si pospones el cierre de la grieta. El legado, esa palabra que a veces te parece grande pero que en lo diario se escribe con gestos mínimos, con maneras de respirar y mirar, porque tus cercanos aprenderán de ti qué se hace cuando la noche aprieta. Si escapar hacia ruido o abrir la escritura, si ceder a la pantalla o invocar la presencia,
si aceptar la ansiedad como identidad o verla como alarma que te conduce a la sombra del Omnipotente. Y en esa pedagogía cotidiana, serena, no perfecta, se monta o se desarma el futuro de muchos. Por eso el Maestro golpea a la puerta del alma cansada y dice: «Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él». Apocalipsis 3:20. Y esta imagen no es poesía para cuadro, es jornada real. Si hoy abres, entra y cena. Si hoy pospones, la casa queda a merced del viento y del visitante que no respeta horarios. Y si te preguntas, ¿y si no puedo? Recuerda que la mesa la pone Él, la fuerza la trae Él, la espada es de Él. Tu parte es la apertura, tu acto mínimo es girar el picaporte por dentro. Tu obediencia es dejar de llamar normal a lo que no lo es. Tu acuerdo es escribirlo. Sí, escribirlo. Para que la voluntad tenga memoria cuando el ánimo flaquee. No se trata de asustarte, sino de despejar la niebla que te hizo creer que todo da lo mismo, porque no da lo mismo orar o no orar cuando despiertas. No da lo mismo declarar palabra o desplazarla por cualquier contenido. No da lo mismo bendecir tu casa al anochecer o abandonarla a la inercia del algoritmo. No da lo mismo pedir perdón o cultivar orgullo. No da lo mismo cerrar una puerta tóxica o maquillarla de red de apoyo. No da lo mismo decidir habitar o seguir de visita. Y la diferencia se nota con brutal sencillez. Los que habitan no temerán el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5-6. Los que visitan memorizan promesas pero no las viven, y no porque la promesa falle, sino porque la dirección postal del alma sigue siendo ambulante. Y el abrigo, por definición, está para quienes hacen domicilio bajo sus alas. Por eso este es el punto en que te pido una decisión visible y humilde. Deja en los comentarios una sola línea que marque tu giro. No un ensayo teológico, una señal de vida. Algo como: voy allí y habitar. Cierro la puerta. Esta noche abro la Biblia. Renuncio al ruido. Porque ese acto, pequeño para el mundo pero sagrado para ti, es la piedra en el agua que produce ondas hasta la orilla. Conviene cerrar esta advertencia como empieza el alba, con claridad y con promesa, porque te advierto para librarte, no para cargarte de miedo, y te prometo lo que la palabra firma con sangre. Si respondes al llamado, si decides que ya no vas a normalizar lo anormal, si honras la hora en la que tu espíritu gime, el mismo Dios que te llama te sostiene, te cubre y te acompaña hasta el clarear de la mañana, y esa frase, Dios la ayudará al clarear la mañana. Salmo 46. No es metáfora bonita para poner en una taza, es un horario de rescate impreso en la agenda del cielo. Y para que no quede en retórica, en el tramo que viene voy a sentarte a la mesa con dos historias que huelen a verdad. Testimonios con polvo de calle y lágrimas secas en la manga. Para que veas, sin focos ni maquillaje, cómo se ve la restauración cuando alguien decide dejar de tolerar la grieta y alza la palabra en la madrugada, como quien levanta una antorcha en el puerto. Para darle carne y pulso a todo lo que te vengo diciendo, voy a sentarte al lado de dos vidas que podrían confundirse con la tuya si miraras de cerca, no para exhibir dolor ajeno, sino para que reconozcas el sonido de lo verdadero. Cuando la gracia aterriza en una casa y la madrugada deja de ser guarida del miedo para convertirse en taller de reparaciones profundas. Y empiezo con Mariana, 36 años, de Barranquilla, diseñadora que aprendió a funcionar como reloj suizo mientras el alma le pedía tregua, porque durante meses la noche se le partía en tres. Una primera parte de cansancio físico que se iba rápido, una segunda de pensamientos en fila india que reclamaban su turno, y una tercera que siempre te llegaba a la misma hora, 3:03. Como si un puntero invisible la tocara en el hombro y le dijera: «Estás citada». Y al principio lo llamó ansiedad, después rutina, luego castigo, y cuando ya no encontró nombre, lo camufló con productividad. Pero el cuerpo no tragó la mentira.
y le cobró con un zumbido continuo detrás del esternón que le apagaba el canto, hasta que una madrugada, ni muy heroica ni muy dramática, decidió no huir del llamado. Se sentó con la lámpara pequeña que guarda en la mesa de noche para no despertar a su hijo. Abrió en una página arrugada que su abuela había marcado años atrás y, sin aspirar a voz de predicadora, pronunció en silencio con una cadencia torpe pero honesta: «Con tus plumas me cubres. Debajo de tus alas estoy segura. Escudo y adarga es tu verdad». Y lo repitió una y otra vez, a su ritmo, con la respiración siguiéndole el paso. Y no hubo relámpagos, ni visiones, ni un coro. Hubo algo más cotidiano y por eso más sólido. Como cuando se desenreda una cadena finita con paciencia. Porque al tercer día notó que la mente ya no corría delante de la boca. Al quinto dejó de revisar el celular para anestesiar el pulso. A la semana completa ya no se levantaba asustada sino convocada. Y anotó en una libreta que siempre había tenido vacía: «No es que el mundo se haya vuelto seguro, es que me estoy sentando en el lugar correcto». Y esa frase se le convirtió en dieta, porque la repitió en el bus, en el ascensor, frente al espejo cuando la tentaba el viejo hábito de resolver sola. Y cada noche, como quien aprende el camino a casa, encontraba en la boca ese versículo que hacía de paraguas mientras arreciaba el aguacero. Y un domingo, sin fanfarria, se dio cuenta de que la risa le había vuelto a sonar a risa, y se sorprendió palpándose el pecho para comprobar si el zumbido seguía. Y como no estaba, lloró de alivio en silencio en la cocina, no por nostalgia, por gratitud, y quiso dejarlo escrito para que no se lo robara el ajetreo. «La hora no me gobierna, me cita, el miedo no me manda, me avisa, la palabra no me adorna, me arma». Cambio de orilla sin perder el hilo, porque José Miguel, 48 años, chofer de ruta en Puebla, llevaba la mitad de su vida haciendo cuentas con el cansancio y el resto negociando con recuerdos que le saltaban a la garganta cada vez que el semáforo se ponía en rojo. Y nadie lo hubiera dicho por su humor intacto, por su forma de preguntar por los hijos de todos, por ese gesto de bajar la música cuando subía una señora mayor. Pero a las 3 de la mañana su casa lo sabía. Se levantaba como si lo nombraran por lista, iba a la cocina a tomar agua fría, abría la ventana para que el aire le dijera que el mundo no se había acabado, y volvía a acostarse con el mismo ladrillo en el pecho, hasta que una noche, cansado de cansarse, marcó en el teléfono de su hermana mayor y la despertó con vergüenza de niño. Ella no sermoneó, solo le dijo: «Te voy a mandar un audio. Si lo haces 7 noches, te acompaño orando». Y era un audio breve, la lectura de un solo versículo con voz de madre que arropa. Salmo 91:4. Y una instrucción tan sencilla que parecía broma: «No lo recites, habítalo». Y esa palabra, habitar, se le quedó pegada como calcomanía. Y a la noche siguiente, cuando el cuerpo hizo lo de siempre y lo citó a la cocina, José Miguel se quedó en la cama. Se sentó, apoyó los pies en el suelo, juntó las manos como cuando era chico y solo sabía rezar al ángel de la guarda, y empezó a decirlo casi en susurro, sin buscar emociones, solo manteniendo la boca fiel a la letra: «Con tus plumas me cubres. Debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad». Y como era hombre de carretera entendió de ritmo, así que lo llevó como quien conoce la caja de cambios, sin forzar, sin saltos. Y a la tercera noche pasó algo chiquito pero decidor. No necesitó levantarse a la cocina para respirar. La respiración encontró hogar en el mismo cuarto. Y a la quinta descubrió que los pensamientos dañinos, esos que entraban sin invitar, ahora tenían que tocar la puerta. Y como él no abría, se quedaban afuera. Y a la séptima, que había prometido su hermana, él mismo le escribió un mensaje torpe y hermoso. «No supe cómo, pero dormí con paz. ¿Se puede repetir?». Y la repetición dejó de ser muleta para convertirse en músculo, porque la palabra, a fuerza de pronunciarla en la hora acordada, le fue reforzando por dentro el sitio que antes era fuga. Y al mes, y esto conviene contarlo sin pirotecnia,
Se dio el lujo de parar el micro una noche y orar tímido por un pasajero que lloraba sin disimulo. Y no era el José de antes, era el mismo, pero con sombra encima. Esa sombra que protege sin apagar la luz. Y desde entonces, cuando alguien le pregunta qué hizo, él no responde con catálogo de técnicas. Responde con algo que aprendió de memoria. Me quedé en la cama y declaré verdad hasta que el cuarto tomó mi lado. Con estos dos relatos no intento vender milagros en serie, ni fórmulas mágicas. Lo que quiero es que palpes con tus propios dedos que el mapa que venimos dibujando se pisa en tierra, y que hay caminos de regreso para personas de horario imposible, para madres sin tregua, para padres que no saben cómo sostener otra cosa más, para jóvenes saturados de ruido, y que no necesitas voz perfecta ni lenguaje técnico. Necesitas presencia y una frase llena de Dios. Y quizá ahora mismo, mientras te meces entre escepticismo y ganas, te vendría bien dejar un rastro de tu propia historia en el lugar donde todos podemos leer y responder. Tal vez con un «Yo también me levanto a esa hora», o «Esta noche lo declaro», o «Mariana, José, oren por mí», o el nombre de quien necesita esta cobertura con urgencia, porque hay una inteligencia espiritual que se activa cuando los que estaban callados se atreven a escribir, y el cielo lo toma como testimonio inaugural, un «así empieza», que mañana será «así siguió», y luego «así terminó la opresión». Y si te da pudor escribir tu nombre, deja al menos una palabra, amén, yo creo, bajo tus alas, para que cuando vuelvas, porque vas a volver, encuentres esa marca y recuerdes que hoy fue el día en que dejaste de ser espectador de la fe de otros y te sentaste, a tu modo, en la mesa de los que comen pan caliente a la hora menos probable. No me aparto del carril, sino que lo amplio, porque los testimonios no son el punto final, son el peldaño para que subas al tramo decisivo, donde la promesa deja de sonar a teoría y se convierte en itinerario preciso. Y como no quiero que nada se pierda en la transición, te propongo que respires una vez profundo, sueltes lo que se tensó y te dispongas a escuchar cómo la esperanza, ya encendida, se vuelve certeza práctica. Porque en el próximo tramo no te contaré lo que pasó a otros. Te voy a prometer, con base en palabra viva, lo que puede empezar a pasar en ti si decides honrar la cita y habitar bajo la sombra que está extendida sobre tu cama ahora mismo. Entonces deja que te lo diga sin rodeos y con el peso de una promesa que no juega a las adivinanzas. Si honras la cita y haces lo que te estoy pidiendo que hagas, si eliges habitar y no visitar, si te sientas cuando la noche llama y pones en tu boca la palabra que corta, verás señales tangibles de restauración, no metáforas bonitas para sostenerte una semana, sino evidencias que el cuerpo reconoce y la mente no puede desmentir, porque el Dios que te convoca no ofrece aspirinas de ánimo, ofrece cobertura real. Esa cobertura se siente como un techo recién reparado después de la tormenta, como una sombra espesa en mediodía calcinante, como manos que te sostienen cuando te hundes un palmo y no tienes fuerzas para patalear. Por eso la Escritura habla en lenguaje de casa y de refugio y susurra con ternura lo que el miedo grita con amenazas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y cuando esa frase deja de ser tinta y se te pega a la respiración en la madrugada, el pulso baja. La alarma interna pierde mando. El pensamiento deja de secuestrar tus mañanas, porque la presencia no es idea, es ambiente. Y el ambiente de Dios reordena tanto lo invisible que termina tocando lo visible como la brisa que no. Ves, pero mueve las cortinas. Me escuchas decir, verás señales. Y tu alma lo reconoce, no porque yo te lo prometa, sino porque hace tiempo estás hambriento de una paz que no dependa del resultado del día. Y lo que te traigo no es un placebo emocional, es la paz que Cristo dejó firmada con su propio nombre. Mi paz os dejo, mi pan os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 4:27.
Y cuando esa paz aterriza a las 3 de la mañana, descubres que existe una forma de dormir que no es evasión, es confianza. Y una forma de despertar que no es sobresalto, es ayuda al clarear la mañana. Salmo 46:5. Como si el reloj del cielo hubiese decidido sincronizarse con tu reloj de mesa para recordarte que el auxilio tiene horario y no llega tarde. No exagero cuando te aseguro que el ciclo puede romperse y la cuerda que te arrastraba hacia el mismo pozo dejar de tensarse, porque el mismo Jesús que te está llamando ahora pronunció una invitación para los cansados que dejó escrita con voz de agua y descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y el descanso del que habla no es una siesta, es un reposo que baja al tuétano, que llega al lugar donde se te rompió el resorte, que suelta el nudo sin dejarte desarmado. Ese reposo empieza a gestarse cuando tú, en la noche, le entregas la silla al Señor y te sientas como criatura, no como gerente del universo. Y su yugo, que es fácil, se vuelve tu manera de llevar el día. Y de pronto, lo que ayer te desordenaba, hoy no te arrasa. Lo que ayer te exponía, hoy no te desnuda. Lo que ayer te activaba el mecanismo de defensa, hoy te encuentra tierno. Y la ternura no es debilidad, es la fuerza de quien sabe que está cubierto. Por eso digo, verás señales, y las enumero con cuidado para que sepas dónde mirar. Respiración que encuentra compás cuando repites la palabra. Pensamientos que antes entraban como saqueadores y ahora tienen que pedir permiso. Un tipo de sueño que no depende del agotamiento sino de la entrega. Decisiones que se toman sin chirrido, porque la culpa no dirige. Conversaciones que no te dejan con sabor a metal. Y algo más profundo y discreto que nadie ve, pero tú sí. La sensación de estar acompañado por dentro, incluso cuando nadie más está en la habitación. Eso es habitar. Eso es sombra. Eso es cobertura real y fuera del marketing de lo espiritual. Conozco la objeción que te ronda y te la contesto antes de que te robe lo que estás recibiendo. ¿Y si yo arruiné demasiado? ¿Y si desperdicié muchos años? ¿Y si la grieta es vieja? ¿Y si ya no hay nada que reconstruir? Y el cielo responde con una promesa que suena a imposible hasta que la vives. Yo restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Y esa restauración no es amnesia, no es fingir que no pasó, es redención. Es tomar lo que te robó temporadas y convertirlo en semilla fértil. Es hacer de la noche un taller de carpintero donde el maestro repara con madera viva lo que tú ya dabas por perdido. Y por si necesitas aún más fundamento, escucha otra vez la frontera que Jesús puso entre el robo y la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa abundancia es un río bajo tierra que no se seca cuando el clima cambia y empieza a correr cuando el corazón firma domicilio. Cuando deja la intemperie y se muda al abrigo, cuando se atreve a decir, yo habito. Por eso la promesa es condicional en su forma, pero segura en su cumplimiento. Si habitas, vives. Si moras, no te conmueves. Si declaras, te cubres. Si levantas la palabra, desciende la paz. Y no porque hayas encontrado la frase mágica, sino porque alineaste tu boca con la verdad que sostiene el cosmos. Y la verdad, cuando se pronuncia en el tiempo oportuno, desaloja mentira aunque la mentira lleve años con muebles puestos. Tal vez pedir señales te parece poco espiritual, y sin embargo Dios es tan concreto que te ofrece también una economía del alma cuando decides obedecer. Porque la restauración siempre incluye orden, y el orden siempre trae descanso, y el descanso abre lugar a decisiones sabias. Y las decisiones sabias establecen una nueva liturgia doméstica que tus seres queridos pueden respirar. Lo verás en dos frentes que no se anuncian con pancarta, pero que transforman la casa. Primero, la noche, que deja de ser territorio de zozobra y se vuelve cita, rito, espacio sacramental donde la Biblia en el velador no es símbolo sino herramienta. Segundo, el amanecer, que deja de encontrarte en modo supervivencia y te haya vestido con armas de luz,
Romanos 13:12. No para pelear con todos, sino para caminar en paz. De ese binomio, madrugada cubierta, mañana asistida, surge un tipo de alegría sobria que no depende de éxitos, y esa alegría, a su vez, abre apetito por lo que alimenta. Y el círculo virtuoso se estabiliza, y tú te encuentras semanas después diciendo sin forzar, tengo esperanza. Y la esperanza, cuando es de Dios, no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Y ese derramamiento es una lluvia fina que no empapa de golpe, pero, a fuerza de caer, reverdece el terreno que dabas por árido. No te pido aplausos por estas promesas. Te pido un acto. Te pido una marca mínima que haga memoria. Te pido que lo dejes escrito allí donde la comunidad ora y acompaña, porque así como la opresión gana terreno en secreto, la restauración se robustece en público humilde. Escribe una línea que sea tu pacto con lo que acabas de recibir. Yo habito. Acepto tu sombra. Esta noche declaro tu verdad. Bajo tus alas estoy seguro. Y pon, si puedes, el nombre de quien quieres que se siente bajo el mismo abrigo. Porque vamos a orar por cada nombre que aparezca y vamos a responder con intercesión a cada ayúdenme que se escriba. Y mientras lo haces, quédate cerca, no te desconectes, porque lo que sigue ya no es promesa general sino ruta específica. Pasos contados que vas a poder obedecer sin pedir permiso a tu ánimo. Un modo de caminar que no depende de tu temperamento, sino del espíritu que te asiste. Y en el próximo tramo te lo voy a entregar con claridad para que esta misma noche tengas qué hacer con tus manos, qué pronunciar con tu boca y qué rendir con tu corazón, de manera que la promesa que hoy te encendió no se quede flotando, sino que aterrice en práctica y te encuentre, por fin, habitando. Para que lo prometido aterrice en tus manos como algo que puedes hacer hoy mismo sin pedir permiso a tu ánimo. Grábate este itinerario sencillo y sólido que cabe en cualquier casa, en cualquier cama, en cualquier historia, porque el cielo no complica lo que quiere que obedezcas. Y así como aprendiste rutas para volver a casa, vas a aprender esta ruta para que la noche deje de empujarte y se convierta en cita. Empieza consagrando la hora, sin teatralidad, sin discursos largos, solo el gesto claro de quien decide abrir la puerta correcta por dentro. Y cuando el cuerpo te nombre, o cuando tú elijas adelantarte, siéntate con los pies tocando el suelo para recordar que no vives en el aire. Apaga el brillo que distrae y deja, si te ayuda, una luz pequeña que no te encandile. Respira 3 veces profundo como quien baja el volumen a la ansiedad y coloca tu mano abierta sobre el pecho para educar al alma en la postura de recibir. Y di sin apuro, con tu voz normal, con la honestidad que puedas reunir. Señor Jesús, esta madrugada es tuya. Yo me presento como estoy y decido habitar bajo tu sombra. No estás recitando. Estás entregando autoridad. No estás haciendo algo místico. Estás consagrando un espacio y un tiempo para el Dios que te llama por tu nombre. Y esa consagración es una llave silenciosa que gira el picaporte y convierte el cuarto en santuario. Si te distraes, y te distraerás. No te culpes. Vuelve a la respiración. Vuelve a la frase. Vuelve a la intención. Porque el enemigo se alimenta de tu culpa, pero huye ante tu perseverancia tranquila. Luego viene el filo y el escudo, y aquí no negocias con ideas. Pones la palabra en tu boca como arma y refugio. Abres o recitas de memoria si ya lo guardaste en el corazón. El versículo que el Espíritu ha reservado para este combate, y lo declaras en primera persona para que tu atmósfera aprenda a obedecer. Con sus plumas me cubre, y debajo de sus alas estoy seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91, 4. Pronúncialo despacio durante 2 o 3 minutos. Deja que cada tramo te atraviese. Si te ayuda, acompásalo a tu respiración. Y cuando notes que el cuarto toma tu lado, afianza el terreno con la certeza de que no peleas desarmado. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Dilo para recordar que no es tu fuerza la que corta, es su verdad en tu boca.
y sella el perímetro renunciando a la agenda del saqueo y abrazando la agenda de Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Juan 10:10. Ahí, en esa trilogía, cobertura, espada, abundancia. Se establece un cambio de gobierno en la habitación. Ahí la madrugada deja de ser terreno de opresión y se vuelve turno de guardia. Y si el pensamiento intenta colarse con escenas viejas, no dialogas con él. Repites la palabra con calma hasta que se canse, porque aquí aprende la mente quién manda, y manda la verdad. Si puedes, habla en voz suficiente para escucharte, que tu oído sea testigo. Y si hay alguien durmiendo a tu lado, susurra, porque el volumen no determina la autoridad, la determina el dueño del nombre que estás invocando. Por último, cierra la grieta con un acto verificable de obediencia, porque habitar no es una emoción nocturna, es una mudanza de domicilio espiritual que se firma con decisiones pequeñas y sostenidas. Y cuando la presencia ilumina, también expone lo que drena. Por eso pregúntale al Espíritu Santo, sin miedo, ¿qué puerta queda entornada? Y lo que te muestre no lo patees al mes que viene. Entrégalo ahí mismo y anota un paso para el día siguiente. Si es amargura, pronuncia perdón con nombre y fecha aunque la emoción no acompañe. Si es un hábito que apaga tu fe, prepara desde ya la salida, elimina ese acceso, cambia ese contenido, abre espacio para la palabra al anochecer. Si es una práctica que negocia tu pureza, rompe el acuerdo en voz alta y desinstala lo que te ata. Si es orgullo, escribe un mensaje pidiendo perdón antes de dormir. Si es aislamiento, agenda un café con quien te edifica. Si es ruido, establece un minuto de silencio consagrado antes de acostarte. No se trata de ganar puntos, se trata de cerrar fugas para que el agua no se pierda. Y cada obediencia, por pequeña que parezca, es un ladrillo nuevo en el muro de tu casa interior. Cuando termines, presenta a los tuyos por nombre bajo la misma sombra. Menciona a tu madre, a tu hija, a tu amigo, a quien esté en batalla. Y declara con humildad y certeza: Señor, cubre esta casa con tus alas y establece tu paz hasta el clarear de la mañana. Y antes de volver a acostarte, deja un rastro público de tu pacto para que la comunidad te arrope y el cielo lo lea. Escribe ahora mismo en los comentarios algo breve y vivo. Esta noche declaro Salmo 91:4. Yo habito bajo tu sombra. Sáname, Señor. Dios, sáname desde la raíz. Y si quieres, el nombre de quien necesita cobertura. Porque hay cadenas que se rompen en privado, pero se consolidan cuando muchos dicen, amén, a tu fe. Guarda este orden como guardas las llaves de tu casa. Repítelo 7 noches seguidas como quien cierra una puerta con 7 cerrojos. Y si fallas una, no te acuses. Reinicia con mansedumbre, que la fidelidad no se mide por perfección sino por regreso. Y mientras te preparas para hacerlo hoy, quédate cerca, porque en el siguiente tramo voy a llevarte de la mano en una oración viva, completa y guiada para que no camines solo, para que tu voz encuentre palabras cuando tiemblan las tuyas, y el Espíritu selle con aceite lo que tu obediencia ya empezó a construir. Antes de dejarte ir, quiero sellar este momento como quien apaga la luz, pero deja encendida una vela en la ventana para que el camino de regreso no se pierda. Así que recibe estas palabras como un abrazo que te cubre y como un envío que te fortalece, porque lo que hoy comenzó entre tú y Dios necesita continuidad para volverse estilo de vida, y no solo un destello en medio de una noche difícil. Decide que esta misma madrugada vas a honrar la cita, que vas a sentarte aunque el cuerpo quiera negociar 5 minutos más, que vas a pronunciar la palabra aunque la emoción no esté a tono, que vas a cerrar la grieta con una obediencia concreta aunque te tiemble la voz. Y mientras lo haces, recuerda que no caminas solo, que aquí hay una casa abierta donde oramos por nombre y por historia, donde cada amén escrito se vuelve ladrillo en el muro de otro, donde cada yo creo levanta una columna que sostiene a los que vienen detrás. Por eso te pido que lo dejes escrito ahora mismo, no después, ahora.
para que el cielo lo lea, y nuestro equipo de intercesión lo tome como encargo. Escribe yo creo. Escribe sáname Señor. Escribe el nombre de quien amas y necesita cobertura. Escribe desde qué ciudad estás levantando esta oración. Deja un rastro de fe para que mañana, cuando dudes, puedas volver y ver que aquí empezaste a habitar y no solo a visitar. Y mientras escribes, haz un pacto sencillo con tu propio corazón. 7 noches seguidas declarando Salmo 91:4. 7 actos de obediencia para cerrar 7 cerrojos. 7 amaneceres bajo ayuda. Y si fallas una, no te culpes, reinicia. Que la perseverancia es el lenguaje preferido de los milagros silenciosos. Y como este altar no se sostiene con visitantes ocasionales, sino con habitantes que regresan, te invito a que te quedes de forma estable con nosotros, no por cifras ni por vanidad digital, sino porque aquí cada semana encendemos vigilias, cubrimos nombres, levantamos ayunos y proclamamos promesas específicas para Latinoamérica y para tu casa. Y quiero tenerte a mano para orar por ti por nombre, para que no te pierdas la segunda parte donde voy a enseñarte a detectar señales tempranas de liberación y a establecer una torre de guardia espiritual para tu familia. Por eso te pido, con la misma ternura con la que te pedí que oraras, que te suscribas ahora mismo y actives la campanita, para que el algoritmo no decida por ti cuando recibes cobertura, para que podamos llamarte por tu nombre en la próxima vigilia, para que no camines a oscuras cuando aquí haya palabra encendida, para que formes parte de una comunidad que no juega a la fe, sino que la practica en horarios concretos y con promesas concretas. Y al suscribirte deja tu huella en los comentarios con una frase de pacto. Yo habito bajo tus alas. Declaro Salmo 91:4 a las 3 a.m. Cierro la grieta y vuelvo a casa. Porque ese acto público robustece lo que Dios ya empezó en lo secreto. Ahora cierra los ojos un instante y dime en silencio. O escríbelo si te nace. Señor, yo me comprometo a la cita. Respira hondo y recibe la bendición. Que la paz de Cristo se siente a la orilla de tu cama. Que su sombra cubra tu techo, que su palabra guarde tu mente, que su mano te levante al clarear la mañana, y que esta casa espiritual te acompañe como faro en cada regreso. Nos vemos en la próxima vigilia, y hasta entonces, deja escrito tu yo creo. Suscríbete para que podamos encontrarte, y vuelve para contar el testimonio que hoy empieza en tu cuarto y mañana va a encender otros cuartos en toda la región.